Y qué importante es siempre poder hacer una revisión del pasado y comparándola con el presente. Siempre es importante y grato recibir a una persona muy idónea en el periodismo, en la política, y recientemente ha sido electo. Lo vamos a presentar a Carlos Del Frade, con quien vamos a dialogar sobre la independencia. Hola, bienvenido. Gracias, Pamela, gracias por la presentación y gracias por la invitación. Bueno, para nosotros siempre es un placer poder recibirte porque podemos aprender mucho y también tener una perspectiva del pasado con esa mezcla de actualidad. Sí, además, lo que vos traes para poner sobre la mesa y especialmente en el territorio en donde cada recuerdo histórico tiene relación con el presente, que es el interior de cada uno de nosotros, el 9 de julio, eso que está reflejado en las viejas monedas de 50 centavos, en donde si vos das vuelta a la monedita aparece la casita de Tucumán, esa casita de Tucumán que hemos hecho durante la primaria. Uno se pregunta hoy qué significa la palabra independencia. Es una palabra que hoy parece quedar grande en relación a la vida cotidiana de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros podría preguntarse, ¿somos realmente independientes? ¿Tenemos nosotros lo nuestro para hacer realidad nuestros sueños? Porque eso debería ser la independencia. Sí, pero es tan amplio el sentido y el concepto de libertad, porque cuando hablamos de esto, a veces en la escuela lo relativizábamos a una casita donde no entendíamos bien qué es lo que había pasado. Y después, bueno, uno va viendo que, bueno, fue parte de un proceso de la Revolución de Mayo, que a partir de ahí empezaron justamente en la defensa del territorio y de la soberanía. Pero acá hablamos de que nos creemos que somos libres, pero en realidad vivimos como en una pseudo, digamos, tiranía de los medios hegemónicos de comunicación, del fluir informativo, de las agendas, ¿no? Sí, yo creo que allí hay una de las claves como para pensar por qué lo nuestro no nos pertenece a nosotros. Por eso siempre hago esa relación directa con el presente. Lo cierto es que el Congreso de Tucumán fue convocado por Buenos Aires. La independencia ya había sido declarada. Esta es una de las cuestiones que generalmente en la provincia de Santa Fe no se sabe porque intencionalmente se construye el olvido. Pero nosotros, los santafesinos, las santafesinas, habíamos participado de la primera declaración, que fue el Congreso de Oriente, se llamó, claro. El Congreso de los Pueblos Libres. Exacto. En donde el líder de estas tierras, que era José Gervasio Artigas, se había convocado en lo que se conocía en aquel momento como Arroyo de la China, que después termina siendo Concepción del Uruguay, y allí, en ese lugar tan precioso que sigue siendo hoy Concepción del Uruguay, allí se declara por primera vez la independencia, y lo declaran los representantes... En 1814, ¿no? 1815, 1815. 29 de junio de 1815. Y allí están los representantes de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos, de Corrientes, de Misiones y de la Banda Oriental, eso que hoy conocemos como el Uruguay. Claro. 29 de junio de 1815. ¿Cuál era la diferencia? Que se quería hacer un país pensado desde adentro, en el cual Buenos Aires participara, pero no como fuerza hegemónica, claro. no como jefatura, y que tuviera relaciones carnales con el imperio de entonces. Claro, que reine el federalismo. Claro, digamos. de adentro hacia afuera, Exacto. pensar el país al revés. Eso hoy tiene vigencia. Hoy, ¿cómo se piensa la Argentina? ¿Se piensa de adentro para afuera o se piensa la Argentina en relación a lo que necesitan de afuera de nosotros? Esa sí, es una pregunta. Hoy por hoy tiene mucho peso lo que estás diciendo y sobre todo en el contexto de este acuerdo que se iba a hacer entre el Mercosur, la Unión Europea, en donde nosotros volvimos a hacer lo que éramos en el siglo XIX, la granja, claro. que exporta vacas, que exporta cereales y los bienes del subsuelo. Y después vienen y nos venden los productos industrializados y nos venden, más caros. Claro, nosotros le vendemos, como se dice bien, el cuero de la vaca, ellos nos venden los zapatos. Exacto. Entonces esa es una cuestión que ese Congreso de Tucumán fue convocado desde Buenos Aires, se hace con representantes de varias provincias, no las nuestras, por eso es interesante saber que acá en la provincia de Santa Fe podríamos celebrar lo que fue el artiguismo, pero lo cierto es que hay dos declaraciones interesantes. El 9 de julio de 1816 se declara la independencia solamente de España y de los sucesores del rey de España. Ajá, mirá qué dato importante. Y entonces allí hay un diputado que dice, no muchachos, si nos reunimos hasta acá, nos vinimos hasta Tucumán, que son 3 meses de viaje de Buenos Aires hasta Tucumán en aquel momento, vamos a independizarnos en serio. Cualquiera. De cualquiera. Entonces, el 21 de julio de 1816 se declara la independencia de España, sus metrópolis,
los sucesores del rey y de cualquier nación de la tierra. Ese fue un momento interesante, pero eso fue el 21 de julio de 1816. Y lo otro que es importante, el acta de la independencia. El acta de la independencia dice, nos los representantes de las provincias unidas en Sudamérica. Es hermosa la definición, porque ya no es las provincias unidas del Río de la Plata como va a terminar Claro, sino que después. una más integración, La patria más grande, amplia. la patria grande, por aquello que sangró San Martín, por aquello por lo cual sangró Bolívar, por aquello por lo cual sangró Artigas. La patria grande. No hay destino posible de ningún país de Sudamérica si no es junto a otros países, junto a otros pueblos de América Latina. Hermosa esa declaración. Después hay acuerdos secretos del Congreso de Tucumán, que son los que menos se saben, pero hay actas secretas. Y en esas actas secretas lo que se dice es terminar con Artigas, terminar con quien declaró la independencia junto a las santafesinas y los santafesinos en 1815, había que terminar. Y efectivamente termina sucediendo eso. Por eso... Sí, porque después vinieron las guerras, la anarquía. anarquía. Se invade Santa Fe, Viamonte, Ocampo invaden Santa Fe, violan a las mujeres acá en Santa Fe, incendian Rosario en 1819, y fíjate vos lo que es la locura. Nosotros hasta el día de hoy tenemos como nombres de las calles que transitamos todos los días a quienes quemaron las ciudades, a quienes violaron a nuestras mujeres como Viamonte, como Ocampo, y tenemos una calle, Balcarce, por ejemplo, que es el que incendió Rosario. ¿Por qué? Porque Buenos Aires impone su punto de vista hasta el presente. Esa historia trasladada al presente viene bien porque nos hace preguntar esto. Hoy, ¿nosotros realmente decimos lo que necesitamos o repetimos lo que nos dicen de Buenos Aires? Esa pregunta tiene absoluta actualidad. Unitarismo, como se llamaba antes, creo que sigue vigente en todo momento. Y también lo que vos decís, repensar un poco estos conceptos del nombre de las calles, a quienes le estamos rendiendo homenaje, y estos espacios donde charlamos de historia, donde se intercambian algunos de estos conceptos, es importante que la gente los pueda tener en cuenta para poder hacer esa analogía con la realidad que estamos viviendo hoy por hoy. De aquellos 29 congresales que declararon la independencia, solamente 3 terminan en libertad. 26 de ellos terminaron presos en los años sucesivos. Mirá qué locura. Eso tenía que ver con que desafiaron mucho a las reglas del sistema en aquel momento, por más que eran representantes, como vos bien decías recién, del Partido Unitario, del Partido Federal, se enfrentaron, pero lo cierto es que 26 terminaron presos. 4 de ellos murieron en la tortura de esos congresales que declararon independencia. Nosotros en el 2016 tuvimos la suerte de poder escribir un libro haciendo la investigación histórica desde el presente de lo que había pasado con los congresales, porque generalmente no se sabe la suerte de los congresales de Tucumán. Y es muy interesante decirlo esto a toda la gente, porque allí hay algo también sobre lo que significa cómo los procesos de independencia, los procesos revolucionarios en la Argentina, terminaron con quienes los llevaron adelante de una forma realmente caótica, que da también, insisto, para pensar quién se adueña, quién se apropia de la Revolución de Mayo, quién se quedó y los con todo lo mecanismos sufrido por la perversos también que independencia. se manejaban con la información, ¿Qué te parece? Porque en ese momento había una hegemonía de la información de un diario que estaba, la Gaceta de Buenos Aires, no, eso es cuando estaba Moreno. Claro, pero después lo cierto es que la lógica que vos marcás, eso se mantiene con el tiempo. Había muy poca gente que sabía leer y escribir. Claro. Hay que acordarse que la educación pública en Argentina empieza en 1884. Claro. Pero lo cierto es que en ese momento, fundamentalmente lo que se marcaba es la hegemonía con el ejército que desde Buenos Aires aplastaban a las provincias. Por eso marco esto, las invasiones permanentes que sufrió la provincia de Santa Fe, que insisto, tuvieron cosas muy pero muy duras, y que después Santa Fe empezó a bancársela con la imagen de Estanislao López, que empieza a tener mucho brío porque, claro, defendió mucho. De allí la famosa leyenda de Santa Fe la Invencible, porque empezó a resistir las invasiones de los distintos ejércitos porteños. Y hablando de soberanía y hablando de todo esto, ¿no? Lo que pasó con el apagón en Argentina. Sí, claro. Eso nos demuestra la debilidad que podemos llegar a tener y la vulnerabilidad como país, como nación. Porque la energía argentina está en manos de empresas privadas vinculadas más con lo internacional.
cuando Transener es el que produce en definitiva este corte que afectó a casi 50 millones de personas, no solamente en Argentina, sino también en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, tiene que ver con que lamentablemente el gobierno nacional privatiza todo lo que tiene que ver con la producción y la circulación de la energía. Se había supuestamente hecho un buen negocio para que eso no pasara, el negocio fracasó, ya se habían determinado distintas fallas, se terminó incumpliendo, se hizo el negocio pero se incumplió con lo que decía que se iba a dar como un buen servicio y terminamos con ese fenomenal apagón, justamente porque la energía de nuestro país no está en manos argentinas. Bueno, pero eso es preocupante. Claro que es preocupante. Porque ¿Qué te tiene que parece? ver con nuestra propia libertad. Por eso la metáfora de la luz y la oscuridad es una cuestión muy fuerte. Nos quedamos a oscuras porque justamente lo nuestro no está en manos nuestras. Insisto, la gran metáfora de la independencia. ¿Tenemos lo propio para hacer lo que queremos o no? ¿O somos en definitiva el resultado de lo que nos dejan hacer los que nos tienen dependientes a nosotros? Bueno, lamentable que estemos en este panorama, ¿no? Porque una nación tan rica, con tantos recursos naturales, con tanto recurso humano, con tanta gente capacitada y sobre todo también con esa mirada que tuvieron nuestros próceres, nuestros antecesores, que soñaban con una nación grande, con una patria grande, y vemos que estamos en un camino de subdesarrollo cada vez más marcado. Más marcado, exactamente. Sí, sí, así es. Bueno, Carlos del Prade, un gusto. Igualmente, muchas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a un corte y dentro de un rato continuamos con más retratos urbanos.